Miércoles 31 de julio del 2018. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Es un gusto acompañarlos. Revisemos quiénes son nuestros invitados. Boris Palacios, ministro de Transporte y Obras Públicas, las asociaciones público-privadas y su impacto en reducir el déficit, generar empleos y atraer inversiones. En 2 años y medio de vigencia de la ley y sus resultados son modestos. Se avanza con el 5º puente para Guayaquil y la vía Guayaquil-Salinas, que con el puerto de Pozorja muestran a Guayaquil en la mira de las alianzas. También estará con nosotros Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, la presencia del Ecuador en la cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, su solicitud de ingreso a la alianza para dejar atrás la década perdida en acuerdos comerciales. También hablaremos de los países de la alianza como destino exportador, constituye el segundo destino de las exportaciones del Ecuador. Además nos acompañará Lourdes Rivera, directora nacional del programa adolescente de la Fundación Semoplaf, Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar. La polémica sobre la educación sexual a los adolescentes y la sentencia de la Corte Constitucional que los declara libres de tomar decisiones en su vida reproductiva. Los familiares de Óscar Villasís y Katy Velasco anuncian que acudirán a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar al Estado por dejarlos en la indefensión. Ayer estuvieron en la Fiscalía a la espera de la comparecencia del exministro del Interior, César Navas, pero este no llegó. César Navas, exministro del Interior, no acudió a la Fiscalía a rendir su versión. Quienes sí estuvieron allí son los familiares de Óscar y Katy, que fueron asesinados por la narcoguerrilla liderada por alias Guacho. Es que dicen que en todo el proceso el Estado los dejó en indefensión y por eso acudirán a instancias internacionales como la CIDH. A fin de que se establezca si el Estado ecuatoriano tuvo o no la situación de responsabilidad con respecto a los familiares. Tipán informó además que junto al video de Óscar y Katy enviado por sus captores, existen otros 3 que confirmarían que ellos estuvieron en San Lorenzo. Videos públicos y videos privados de cámaras privadas para poder saber en qué momento y en qué estado ellos se encontraban allí en San Lorenzo. Buscan determinar si la pareja fue realmente secuestrada en Colombia, como dicen las autoridades, o en Ecuador, como podrían demostrar los videos. Y algo más que hemos también solicitado son la situación en donde están las pertenencias personales de Katy y Óscar. Pero no es todo. La hermana de Katy asegura que sí hubo comunicación de Ecuador con los secuestradores, lo que indicaría, dice, que había negociación, aunque las autoridades dijeron que no. Que si simplemente ellos querían un canje, que era que le suelten al sobrino y él soltaba a la pareja. Algo que nunca pasó porque siempre dijeron que no, que nunca ni siquiera había ningún chat, ni ninguna señal de vida, ni nada. Se dará nueva fecha y hora para la comparecencia del exministro. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Denise. Buenos días. Buenos días a todos. Está claro lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en este caso y en el del equipo periodístico del Comercio. Los funcionarios responsables de manejarlo actuaron con negligencia o anteponiendo el interés del Estado de no negociar con terroristas. En consecuencia, de acuerdo a la tradición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado deberá pagar a los familiares una indemnización por esta irreparable pérdida. Nada más justo, pero sí es injusto que los contribuyentes ecuatorianos paguen y que los responsables ni siquiera den la cara, pues resulta que la repetición o devolución al Estado por los responsables está escrito en la pared y el gobierno de Colombia ya sacó el cuerpo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Parte importante del fomento de la producción, la atracción de inversiones, la generación de empleo y el equilibrio fiscal son las alianzas público-privadas. La ley especial que se dictó entró en vigencia en diciembre 18 de 2015, hace 2 años y medio,
y el reglamento pertinente lo dictó el expresidente Correa mediante decreto ejecutivo de junio 29 de 2016. Sus resultados han sido modestos y el gobierno actual se empeña en impulsar las alianzas público-privadas. Está con nosotros Boris Palacios, ministro de Transporte y Obras Públicas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un saludo cordial a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan. Siempre es un gusto poder estar informando a los ciudadanos. En estos 2 años de vigencia, seguramente por las perturbaciones electorales, los resultados son modestos, mientras la crisis y el tiempo apremian. ¿Cuántos proyectos de alianza público-privada ha aprobado y firmado el Ministerio de Transporte? Es importante indicar la dinámica de las asociaciones público-privadas. Esto es funciones o responsabilidades o competencias que el gobierno nacional tiene y que pueden ser delegadas en este caso al sector privado, con objetivos claros, con metas claras, para que finalmente esta delegación que se genera cumpla aquellos objetivos con los que se plantearon. En este sentido, bien lo decía usted en la introducción, esto genera empleo, esto genera desarrollo, esto genera producción. Esto incluso lo que permite es, de alguna forma, evitar esa presión que tiene el Estado ecuatoriano, en el caso de infraestructura vial al menos, esa presión que se tiene por un mantenimiento que tiene que realizarlo. Entonces, a través de estas delegaciones, lo que permite es que el inversor privado, que el inversionista privado, pueda generar esa intervención y obviamente mantener el estado de la red vial, en este caso de manera adecuada, de manera que sus niveles de servicios cumplan con estándares. Hemos venido trabajando de manera importante, y esa ha sido la directriz del señor presidente, del licenciado Lenín Moreno, el hecho de apuntar hacia las asociaciones público-privadas con la finalidad, insisto, de cumplir estos objetivos. En este caso, hemos realizado algunas, se lanzó hace muy poco ya la aprobación a través del Comité de APP, fue fundamental el trabajo a través del Ministerio de Finanzas, de la propia Secretaría de Planificación, el denominado Viaducto Sur. También ya fue realizado una adjudicación de un tramo importante también de la vía a la costa, y en este caso tenemos 21 corredores que pues para nosotros son fundamentales y de vital importancia que sean desarrollados. 21 corredores viales. Sí, efectivamente, y es más, es una primicia en este caso. Este día viernes lanzaremos la expresión de interés para un corredor que es de importante desarrollo, el denominado Quito-Guayaquil. Asimismo, el señor presidente ha dado la directriz clara de que esta debe ser una de nuestras prioridades. No se explica que la inversión importante que se realizó en vialidad a los últimos años no haya sido considerado este corredor importante, desde Santo Domingo hasta Quevedo y Quevedo-Juján, que es que justamente lanzaremos con expresiones de interés este próximo viernes. Y entonces, como comité de APP se ha trabajado en varios proyectos, incluso... ¿Y quiénes conforman el comité? Eso es un tema que es fundamental conocerlo, y lo nombramos hace un rato: el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, con quien se trabaja. Es más, incluso el dragado que está realizándose hacia el puerto fue aprobado a través del comité como una de nuestras primeras acciones como comité. Lo lidera en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y esto ha permitido que incluso el proyecto se desarrolle de manera adecuada, y entendemos va por buen camino, porque incluso han existido oferentes en este caso para un proyecto tan importante para esta zona. Ahora, aparte de las alianzas público-privadas para los puertos de Pozora, Puerto Bolívar y Manta adjudicados en el gobierno anterior, el actual ha adjudicado el mantenimiento de la carretera Guayaquil-Salinas por 30 años creo, y de un peaje de 25 centavos ida y vuelta se pasa a uno de $4. Hay protestas en la península. La desesperación por el costo del peaje, la desesperación por apresurar obras, a veces es mala consejera. En el buen deseo de hacerlas se cometen errores. Si la carretera está hecha y en buen estado, en este caso, ¿cuál es la inversión? ¿Dónde está el dinero que alivia el déficit fiscal? ¿Cuánto entra por el peaje que paga la ciudadanía? Es importante su pregunta desde el punto de vista de la necesidad de un mantenimiento de infraestructura. Recuerde usted que la intervención inicial no solamente es la única intervención que tiene que realizarse en el caso de las vías. El mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el devolver esa vida útil a las vías una vez que por el efecto del tránsito, por el efecto propio del clima, se va deteriorando, es una necesidad que tiene que realizarse. Aproximadamente a nivel nacional son 600 millones los que se necesitarían para el mantenimiento de los cerca de 10.000 kilómetros que conforman la red vial estatal. Por ello,
el generar estas acciones público-privadas, el generar que un inversionista privado en este caso y recuperación a través de la tarifa sea fundamentalmente pues el quien se encargue de mantener esta red vial estatal. En números tal vez muy sencillos, el 40% de la red vial estatal puede ser delegada en este caso al privado o al público en función de los convenios que se tienen con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, y ese efecto generará que el 60% tenga que ser por administración directa mantenido a través del ministerio, pero sin lugar a dudas generará una disminución en la presión de la inversión en el mantenimiento de la red vial estatal. Ahora el ministerio está preparando la alianza público-privada para el viaducto y el quinto puente que aliviarán el tránsito por la perimetral, el PUN y el PAN, Puente de Unidad Nacional y el PAN, conectando en menos tiempo al puerto de Guayaquil con el tránsito de todo el país. El proyecto cuesta aproximadamente $1.000 millones. ¿Por qué? ¿Cuánto es el costo por kilómetro? ¿Por cuántos años será la concesión? ¿Cuál será el peaje? Este proyecto, que significaría otra vía alterna de ingreso fundamentalmente al puesto marítimo, que enlaza la vía puesto Inca-Naranjal con una vía de alguna forma paralela al ingreso tradicional que se tiene hacia Guayaquil a través del puente de la Unidad Nacional, significa un desarrollo de cerca de 44 kilómetros en 4 carriles, con características, diría yo, diferentes o particulares, en este caso, por ser un proyecto que cruza el río Guayas y que al cruzar algunos esteros y algunos ríos, significa un desarrollo de cerca de 4.8 kilómetros, 4.800 metros de puente, y la construcción del puente más largo a nivel nacional, que significará el puente sobre el río Guayas, que significan alrededor de 3.400 metros, que se reactivará, eso es importante indicarlo, reactivará esta zona, generará alrededor de 5.000 fuentes de empleo, 5.000 a 6.000 fuentes de empleo directas y 8.000 de manera indirecta, pero sobre todo es el desarrollo que en esta zona permitirá tanto en ordenamiento territorial, en desarrollo inmobiliario, y esa conexión, aliviar ese ingreso hacia el puerto, ese ingreso propiamente hacia la ciudad de Guayaquil en aproximadamente 45 minutos, descargando alrededor del 25 al 30% de la carga vehicular. Y va a aliviar fundamentalmente el tránsito también desde San Borondón hasta Guayaquil. Justamente el puente de la Unidad Nacional y toda esa zona, esta será una vía alterna que, como le indico, aproximadamente el 30% de vehículos podrán utilizar esta vía, y será pues parte importante del desarrollo del plan de desarrollo portuario que se aprobó hace un tiempo atrás, y que este es uno de los pilares fundamentales para el cumplimiento de... Según el artículo 2 del reglamento para las alianzas público-privadas que dictó el expresidente Correa, el Comité Interinstitucional de Alianzas Público-Privadas aprobará los proyectos públicos de asociación público-privada con procesos simplificados sobre la base de los estudios realizados por la entidad delegante, en este caso el Ministerio, correspondientes de conformidad con este reglamento. Las resoluciones, las guías generales o específicas, las notas técnicas que por defecto emite el comité. En este caso, el presupuesto y los estudios son del ofertante, pero ya hay estudios del propio ministerio. Entonces, ¿cómo se establece un concurso donde se pueda comparar precios? En el caso de esta alianza público-privada, hay diría yo, un estudio base, que es el que fundamentó la iniciativa en este caso. Está calificado como una iniciativa privada, sin perjuicio de que en proyectos futuros se puedan hacer por iniciativa pública. Pero en este caso particular fue una iniciativa privada la que generó no solamente el tema del diseño, sino el modelo financiero, la recuperación que tiene que realizarse a través de esta alianza público-privada. Hemos cumplido o venimos cumpliendo con lo que está determinado en el artículo 2. No solamente el artículo 2, diría yo, incluso todo el articulado que compete a la ley de asociación público-privada, generando un tema transparente, generando que efectivamente lo que busca estas alianzas es que la mayor cantidad de solicitantes... Pero, por ejemplo, ¿cómo se establece el precio del proyecto? ¿Cómo se establece una comparación con eventualmente otras ofertas que se hagan al respecto para escoger una oferta que sea la mejor? Bien. ¿O prevalece la oferta del que toma la iniciativa? Bien lo indica usted, este es un proceso
en este caso se ha aprobado ya el proyecto como tal, vendrá el proceso ya de convocatoria y ahí tendremos los oferentes que obviamente en una puja de acuerdo a sus ofertas, de acuerdo a sus propios diseños y a aquellos diseños que generarán en futuro las mejoras a esta zona, podrán presentar sus mejores ofertas y estas serán calificadas. Siempre ¿Para la concesión por cuánto tiempo es? ¿Y cuántos peajes se prevé? Siempre precautelando los intereses nacionales, será la mejor oferta la que será determinante para generar este acuerdo. En el caso de este proyecto son 40 años aproximadamente de alianza público-privadas. La inversión que usted hace un momento indicaba son alrededor de 780 millones de inversión en el caso de la inversión inicial y 300 millones aproximadamente ya en lo que significa la operación y mantenimiento. Entonces son 4 años de construcción los que se generarán. Esto va a generar sin lugar a dudas el desarrollo no solo de la zona, yo diría del país, porque es una inversión importante la que se va a generar y sobre todo los resultados finales generarán una infraestructura que mejorará la conectividad y obviamente la competitividad, que para nosotros es fundamental, sobre todo por la relación con el puerto marítimo. Boris Palacios, ministro de Transporte y Obras Públicas. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Denise. Tras la pausa, Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, solicitud de ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. El Ecuador es el único país sudamericano en la costa del Pacífico que no es miembro de la alianza. Ya volvemos. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por 4 países miembros: Chile, Colombia, México y Perú. 4 países candidatos: Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur. Y un país observador, Panamá. En la cumbre presidencial de la Alianza en Puerto Vallarta, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, formalizó el interés del Ecuador de integrar la organización. Fue acompañado por una delegación del Comité Empresarial. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un cordial saludo a la audiencia de Coavisa. De 4 países sudamericanos en la costa del Pacífico, el Ecuador es el único que no está. ¿Qué respuesta tuvo la solicitud de ingreso? Mire, en la declaratoria del encuentro de la Alianza del Pacífico, los 4 presidentes de los miembros permanentes, que son, usted ya lo mencionó, Chile, Perú, Colombia y México, dieron el beneplácito al Ecuador para poder integrarse a la alianza como un miembro asociado. Fue una reunión positiva. En este momento las condiciones en cuanto a la geopolítica se prestan para que estos países tengan la apertura para que el Ecuador integre la alianza cuanto antes. Hemos perdido alrededor de 10 años, hemos llegado a alianzas o nos hemos unido a bloques de una manera equivocada, por una ideología equivocada, y ahora es hora de pensar en el intercambio comercial y en la inversión, adheriéndonos a bloques que nos pueden generar valor de un modo pragmático, Alfredo. Se busca fomentar la inversión y las exportaciones. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, con un 32% del total, seguido por los países de la Alianza del Pacífico con un 18% y de la Unión Europea como bloque con un 17%. El Ecuador ya tiene acuerdos comerciales con Colombia, Perú y Chile, y México también tiene una iniciativa. ¿Qué ganaría el Ecuador al ser miembro de la alianza respecto a estos países? Bueno, además de que la alianza, el bloque conforma alrededor del 37% del Producto Interno Bruto, mueve el 45% de la inversión extranjera directa, habitan alrededor de 225 millones de dólares, no solo que se pueden, trabajando en la competitividad, fomentar exportaciones hacia México, donde no tenemos un acuerdo de libre comercio,
pero además lo que traen los acuerdos de libre comercio son inversión a nuestros países. El Ecuador ha recibido alrededor de 1.500 millones de dólares de inversión extranjera directa durante los últimos 10 años de México. Además, lo que promueve es el libre movimiento de capitales y en general integramos al Ecuador a un bloque donde no entramos y somos el único país de la costa del Pacífico que no pertenecemos aún a esta iniciativa. Además, se homologan procesos aduaneros, se homologan procesos como los registros sanitarios y en realidad lo que se promueve en la región es la facilitación de los negocios. Tema muy importante, Alfredo. En este momento lo que tenemos que trabajar es en la competitividad. Hay ministerios que ya están preparándose para esto. El Ministerio de Comercio Exterior está impulsando la integración del Ecuador hacia acuerdos comerciales. La Alianza del Pacífico es el inicio de una negociación para después proseguir con un posible acuerdo comercial con los Estados Unidos. El Ecuador tiene que trabajar en abrirse hacia el mundo y en la competitividad. Ahora, respecto a los países de la Alianza, el Ecuador busca recuperar pues el tiempo perdido en comercio exterior en la década de Correa. Entrar a la alianza requerirá negociar un acuerdo comercial con México más avanzado del que ya tenemos. México tiene una industria poderosa. Por cada dólar que les exportamos a los mexicanos, importamos 5 de México. Las economías del Ecuador y México son complementarias como las que tenemos con Estados Unidos y la Unión Europea, o nuestras economías son concurrentes. ¿Qué tipo de negociación en qué aspectos se centraría la negociación con México? Mire, en México, nuestras exportaciones hacia México son incipientes. Se exportan alrededor de 120 millones de dólares, alrededor del 30% de las exportaciones son de cacao. En realidad tenemos mucho que trabajar. México tiene una industria fuerte, automotriz, una industria fuerte en línea blanca. Y yo le voy a decir, más allá del efecto que pueda tener un acuerdo comercial, ¿en qué debe trabajar el Ecuador, Alfredo? Y es simple. Mire, en este momento la industria automotriz paga un 15% de aranceles en los CKDs para poder procesar, para poder ensamblar vehículos. En este momento se le cobra un impuesto de salida de divisas en el movimiento de sus capitales. En este momento la industria automotriz, solo por darle un ejemplo, trabaja con un código laboral de antaño. Y es simple, tenemos que trabajar en la competitividad para poder exportar, para poder trabajar en las mismas condiciones. Yo creo que más allá del intercambio comercial, el Ecuador ya puede competir en similares condiciones si es que trabajamos en el desmantelamiento de aranceles para las industrias que pueden ser sensibles a una apertura comercial con México, trabajamos en el código laboral, en una modalidad de contrato, y trabajamos en el desmantelamiento del ISD. Y mucho más allá, mire, el Ecuador tiene productos que se pueden exportar en mayor cantidad a México. El cacao, por ejemplo, hay un tema que no el banano, por darle un ejemplo, que es el tema del IVA, por ejemplo. El IVA en el Ecuador es un impuesto de una sola tarifa. En la Unión Europea, cuyos miembros más grandes son importadores, a excepción de Alemania. Sin embargo, en conjunto ellos son exportadores netos porque mantienen un IVA que grava el proceso al final, pero no grava al inicio del proceso. Hay varias etapas, hay varias tarifas del IVA. Hay, por ejemplo, no existe el ICE. En el Ecuador hay productos que pagan ICE y que pagan IVA, o sea, pagan como el 45% de impuestos. Mire, para importar, si usted se refiere a la importación, ciertamente tendremos que resolver ciertos problemas en cuanto al ICE, ciertos problemas en cuanto a aranceles fijos que nos quitan competitividad para la inversión, pero en cuanto a la exportación se pueden recuperar los valores del IVA. Entonces, si se refiere al IVA, para exportar, en realidad los productos ecuatorianos no se gravan con IVA y a la industria local, claro, que no se exportan impuestos. Ahora, no se deben exportar impuestos. En Puerto Vallarta, el Mercosur en la costa del Atlántico y la Alianza pactaron un acercamiento. Es conveniente, dados los antecedentes aislacionistas del Mercosur, que no tiene TLC con Estados Unidos, la Unión Europea, China, a diferencia de los fundadores de la Alianza del Pacífico.
Mire, yo creo que es conveniente que el Ecuador integre bloques que va más allá de integrar el comercio, va más allá de fomentar las inversiones, porque ¿qué es lo que hacen los acuerdos comerciales finalmente? Le promueven un marco regulatorio para blindarnos de la posibilidad de que futuros gobiernos puedan tomar decisiones equivocadas, como sobre tasas, como aranceles, y empezamos a prepararnos para trabajar en condiciones similares para firmar futuros acuerdos. Y si es que se logra integrar otros bloques donde podemos traer capitales, donde podemos atraer inversión, donde podemos fomentar trabajando en la competitividad a las exportaciones, entonces en buena hora. Mire, el mundo tarde o temprano se va a integrar, esto es un proceso y el Ecuador ya tiene que cambiar la manera en la cual trabaja en cuanto a la política exterior, en cuanto a la Entonces, política... esto es un comienzo, lo que estamos viendo ahora, este ingreso del Ecuador, digamos no ingreso, sino una aceptación del Ecuador como Estado asociado, a su vez la implementación del acuerdo con la Unión Europea, a su vez la no alza de aranceles que había anunciado el gobierno y el mismo decreto urgente, el proyecto de ley urgente, se consideraría un buen inicio, un buen paso para iniciar una nueva etapa. Definitivamente, Alfredo, este es el inicio del cambio de un modelo económico. Los cambios no se pueden dar de la noche a la mañana. Venimos de un gobierno donde se duplicó el gasto público, se triplicó el nivel de deuda. Van a tener que trabajar mucho en bajar el déficit fiscal más allá del déficit primario. La ley acaba de incorporar la posibilidad de mantener arbitraje internacional con el Estado, de mantener el arbitraje internacional, de hacer poder trabajar en eso con ciertas organizaciones y esto es lo necesario para brindar la seguridad jurídica para poder atraer las divisas necesarias al Ecuador para crear nuevas fuentes de empleo. Entonces sí, este es el inicio de un cambio. Debemos revisar cuál va a ser el plan económico del ministro de Finanzas para que quede claro en cuánto van a bajar el déficit fiscal global, en cuánto tiempo, cómo se va a renegociar la deuda, en qué sectores se van a enfocar, qué van a hacer con la focalización de los subsidios. Difícil papel pero en general es un buen ministro inicio. Que antes era el presidente del Comité Empresarial, Patricio Alarcón. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Denis. Breve pausa y cuando regresemos, Lourdes Rivera, directora nacional del programa adolescente de la Fundación Semoplaf, Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar. Polémica sobre la resolución de la Corte Constitucional autorizando a los adolescentes a decidir libremente sobre su vida reproductiva. En pocos minutos estamos de vuelta. La sentencia de la Corte Constitucional por el caso de demanda contra el Ministerio de Salud por dar preservativos a los adolescentes para evitar el embarazo. Se autoriza en la sentencia a los adolescentes de 12 a 18 años decidir sobre su vida reproductiva de forma libre, responsable e informada, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado. Esto ha desatado una polémica. Lourdes Rivera, directora de Semoplaf, Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Buenos días a todos los televidentes. El origen del problema está en las cifras alarmantes sobre embarazo de adolescentes y los casos de aborto, sobre los que no hay cifras. La solución de educar sexualmente a los adolescentes tiene muchas aristas, algunas de ellas cargadas de prejuicios ideológicos o religiosos. Al respecto, ¿cuál es la experiencia de Semoplaf? Bueno, Semoplaf, una institución con amplia trayectoria, 44 años trabajando en salud sexual y reproductiva, siempre en respeto a los derechos. Nosotros, para esto no es nada nuevo, lo que hace la Corte Constitucional es ratificar lo que dice la Constitución del Ecuador, que es un derecho a la educación informada, a recibir que los chicos, chicas y todas las personas recibamos información verdadera, oportuna, científica, libre de prejuicios.
Nosotros hace 20 años tenemos un programa Semoplab Adolescente. A nivel país tenemos alrededor de 1000 promotores jóvenes que se forman en estos temas para que ellos repliquen mediante la metodología PARES a otros chicos y chicas de sus mismas edades toda esta información que, como le repito, es un derecho de todos y todas. Uno de los problemas mayores es quién debe dar la educación, cómo debe darla y desde qué edad, por las implicaciones que tiene la ideología de género actualmente y su agresiva política de expansión. Según encuestas, el inicio de la actividad sexual es generalmente desde los 15 años para mujeres y desde los 14 para varones, como edad promedio. ¿Desde qué edad debe ser impartida la educación y cómo deben compartir la responsabilidad los padres y el Estado? La sexualidad es un tema que debe estar desde siempre. Se debe educar desde siempre en sexualidad, porque la sexualidad no solo se reduce a relaciones sexuales o a genitalidad. La sexualidad está presente durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta la muerte. A los niños pequeños se les debe hablar de sus genitales, de sus partes íntimas, con los nombres verdaderos, diciéndoles que son propias suyas, que nadie les debe tocar. Nadie les debe obligar a que les toquen, que les vean, y así evitaremos mucho abuso sexual. Estas cosas no se hablan en casa. Los padres son los que deben hablar desde siempre con los niños, y el Estado, mediante las escuelas, debe garantizar esta información que siga presente en todas las etapas de la vida. O sea, la sexualidad es desde siempre. Preocupa a los padres de familia los numerosos casos de abuso sexual de menores en establecimientos educativos. La educación sexual es de hecho un pretexto para los degenerados. Ahora mismo se toma exámenes psicológicos a los maestros para prevenir este problema. Entonces, ¿esto es un asunto autónomo de padres que no enseñan nada o exclusivo de un Estado infiltrado por abusadores sexuales? Mire, la responsabilidad, como decía, es de todos y todas. Debe empezar en casa, debe empezar desde siempre, desde pequeñitos, y todos somos corresponsables. El Estado también tiene, como decía, que garantizar estos derechos para justamente evitar estos riesgos a los que están expuestos nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, como es el abuso sexual, las violaciones, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, y con todos estos riesgos se truncan sus proyectos de vida, se truncan sus sueños. Lo que la Fundación Semoplab quiere es evitar estos riesgos con un derecho básico que es la información verdadera, científica y oportuna. Para prevenir el embarazo de adolescentes, ¿es suficiente la enseñanza o adicionalmente el uso responsable de anticonceptivos ofrecidos gratuitamente por el Estado? La información es muy importante, pero por supuesto que otro derecho es el fácil acceso a métodos anticonceptivos modernos. Estos métodos anticonceptivos deben ser dados, ofrecidos a los adolescentes o a cualquier persona que los requiera con toda la información necesaria. Si todos tenemos información verdadera, científica, oportuna, podemos tomar decisiones responsables para que no afecten la salud y la vida. Nosotros no podemos decir a los chicos qué hacer o no hacer, pero sí podemos darles toda la información para que ellos responsablemente decidan. Y por supuesto que al lado de la información debe estar el fácil acceso a métodos anticonceptivos. Pero eso del fácil acceso también tiene otra arista, porque el fácil acceso, en cierto sentido, es necesario para prevenir el embarazo adolescente. Pero un fácil acceso también generaría una difusión mayor de la precocidad en las prácticas sexuales. O sea, ¿cómo se puede controlar eso para que funcione adecuadamente? Cuando se habla de fácil acceso, nos referimos a que sea con toda la información sin juzgamientos. Como decía, la Fundación Semoplab tiene alrededor de 1000 promotores y los chicos nos cuentan sus experiencias cuando van a algún lugar, cuando piden ayuda y les juzgan, les dicen no te metas en cosas de grandes porque hiciste eso. No les dan la información y no les facilitan el método. Entonces, ¿cómo podemos evitar estos riesgos? Ahora, pero esa información básicamente se refiere a la cuestión de, digamos, de prevenir el embarazo. Pero de ahí también preocupaba era otro tipo de información que haya en educación sexual. Por ejemplo, sobre el contenido de la enseñanza. ¿Qué tiene que ver con prevenir el embarazo de adolescentes? Enseñar que hay diferentes masculinidades, que hay mujeres con pene, hombres con vagina o padres del mismo sexo.
Bueno, en cuanto a todo este tema de orientación sexual de poblaciones LGBTI, nosotros siempre reforzamos el respeto. Son personas, seres humanos, que tienen los mismos derechos. Le decía que la Fundación Semoplab ya, pero ha trabajado siempre en base es fundamental, al respeto, el respeto al ser humano. Eso es una cosa. Pero otra cosa es dar este tipo de enseñanzas que puede confundir a menores de edad. Mire, los niños cuando tienen preguntas o los adolescentes preguntas se les debe contestar con la verdad. Eso es lo que le podría decir. No le podemos mentir, no le podemos decir otras cosas, simplemente bueno, pero si el niño pregunta, pero el niño seguramente va a preguntar sobre este tipo de masculinidades. Así es, entonces se le debe contestar con la verdad que son personas que tienen diferente orientación sexual y que igual tienen los mismos derechos que todos y todas. En todo caso, en este asunto del embarazo prematuro de los adolescentes es una consecuencia del uso de anticonceptivos, o sea, se nos quiere facilitar su entrega. Ahora hay unos también de efectos muy fáciles, hay una inyección que se pone una vez al mes. Eso es más fácil que tomar la píldora todos los días. Esto causó una revolución en el mundo a finales de los años 60, incluso en la liberación de las mujeres, en el trabajo, en el aporte en la familia, en una serie de cosas. Pero otra cosa es el cuidado que se debe tener en este tipo de educación. ¿Qué recomienda usted? Los métodos anticonceptivos, pues cada mujer, cada adolescente, cada joven debe probarlos. Cada mujer tiene un organismo diferente, entonces hay que probar el método. Pero mire, en la norma del Ministerio de Salud Pública, que es nuestro organismo rector, están los métodos modernos, accesibles justamente para adolescentes. Nosotros lo que hacemos es dar ese tipo de información que sabemos no va a causar daño a ninguna adolescente mujer, a menos que tuviera alguna contraindicación que la norma lo indica. Lourdes Rivera, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Alfredo, el tiempo es corto, estamos despidiendo así Contacto Directo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Hasta mañana.